Un año del asesinato extrajudicial de un diputado de la Nación por Fuerza de Seguridad del Estado paraguayo y el hecho está completamente impune. No solo está impune, a vos te están procesando. O sea, Guatamina un poco. Si puede haber un mensaje más deleterio y más ominoso que tu procesamiento, quiero que alguien me cuente, porque para mí que no hay. ¿Cómo viene la mano, Oscar? Y pasó un año y lastimosamente no vamos a saber nunca qué es lo que ocurrió ese día. O mejor dicho, sabemos que lo que ocurrió para nosotros fue un asesinato, por lo menos de acuerdo a algunos elementos de prueba que se dieron a conocer, sobre todo las declaraciones y el trabajo que hizo el doctor Lemire. Pero no se hizo ninguna investigación. En 6 meses se estimó la causa. No hubo un solo imputado y fue asesinado un diputado de la Nación en su casa, en un lugar donde estaba solo con su señora y el padre de la señora, que tiene 90 años. No tenía guardia, no tenía ni una mascota. Sin embargo, ingresaron a las 3 de la mañana. Más de 30 efectivos de la fuerza pública ingresaron a su habitación y lo mataron. Y nadie sabe qué pasó, porque las únicas personas que pueden referir lo que ocurrió son las 2 personas quienes se les indican haber asesinado al diputado, y sin embargo los otros 28 efectivos de las fuerzas públicas no sabemos dónde estaban ese día. O sea, no sé, estaban mirando la estrella, un cometa, que lleguen los marcianos, pero nadie sabe qué es lo que ocurrió en esa habitación, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía no hizo la investigación, pidió la desestimación, a pesar de que el juez en 2 oportunidades le manifestó al Ministerio Público: sigan investigando, hay hechos controvertidos, yo no voy a desestimar la causa. Igualmente acá la Fiscalía General, a través de su fiscal adjunta Matilde Moreno, se ratificó en la desestimación, y bueno, con eso nos sacaron la posibilidad de saber qué es lo que ocurrió ese día. Si fue un homicidio doloso, si fue un homicidio culposo por culpa de un mal procedimiento o por circunstancias que se dieron en ese día. O sea, no vamos a saber nada, ¿verdad? Lastimosamente esa es la realidad. Oscar, yo voy a entrar en un tema muy escabroso, voy a llamarlo así. Porque a mi modo de ver, toda esta impunidad tiene que ver con la participación de Estados Unidos. La Fiscalía hace esto, y aclaro para lo que hubiera lugar en derecho, amigas, amigos, que yo soy trumpista de la primera hora. Entonces estoy completamente alineado al nuevo gobierno de Estados Unidos y creo que es lo mejor que le pasó al mundo. Y lo digo en serio, no estoy haciendo eufemismo ni nada. Dicho esto, acá, sin embargo, en el anterior gobierno norteamericano, se tejió una red de operaciones a nivel mundial, y Paraguay fue parte de esta, donde se establecen agencias que imponen su punto de vista a instituciones de terceros países. Por ejemplo, a Paraguay, la Fiscalía, la Policía, Senat, Fuerzas Armadas, etcétera. Y en consecuencia, acá lo que hubo es una llamada telefónica desde la Embajada de Estados Unidos al fiscal general del Estado. Estoy haciendo una hipótesis. Y se le dijo: chicos, esto tiene que parar porque la operación fue de la DEA. La DEA usando cipayos paraguayos, ¿verdad? Entre ellos los que se vanagloriaron de haber sido los autores materiales del asesinato, que se vanagloriaron en público de decir: yo le maté a este señor, porque estaban queriendo cobrar recompensa. Y todo esto va a quedar impune, pero porque hay un poder grande, un monstruo grande que pisa fuerte detrás de esto, que le controla a la Fiscalía, que le controló a Osmar Legal, que le controla hasta hoy a Osmar Legal, aunque no sé cuál es su situación con el amigo Donald Trump.
Y esa es la situación. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso, porque todos queremos estar bien con Estados Unidos. Yo coincido con vos desde el primer día. El operativo se montó, se llevó a cabo a través de la CIUP, que estaba manejada en cuanto al operativo por la gente de la DEA. Y yo te voy a decir, por mi experiencia, no existe poder político en el país, ni presidente actual, ni expresidente, ni nadie que pueda manejar como se manejó esta causa, como un titiritero al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la clase política. O sea, solamente tiene ese poder los Estados Unidos, ¿verdad? Seguramente para que no se dé a conocer que fue un operativo montado por ellos, organizado por ellos, diagramado por ellos, y que salió mal y que salió con la muerte de un diputado, porque eso sería catastrófico para el país, y hoy estaríamos hablando de esa barbaridad, ¿verdad? Pero ese también es lo que yo pienso, ¿verdad? O sea, y hoy cada uno, como yo suelo decir, puede pensar lo que quiera, porque no hay una investigación. Entonces uno puede decir, no, fue un operativo fallido donde los que ingresaron se asustaron y dispararon. Otros pueden decir, no, ingresaron, lo mataron, buscaron la recompensa, no se hizo una investigación, lo callaron a los órganos investigativos. Pero esa es la realidad. Y yo no conozco ninguna causa. O imagínate que se arma un equipo de fiscalía, a mí en 24 horas me imputan, en 24 horas. Lo del diputado pasaron 6 meses, no se le imputó absolutamente a nadie, no se le imputó a nadie, y se terminó desestimando la causa. Cuando existen tantas pruebas controvertidas. O sea, el doctor Lemire, ¿qué dijo? Lo mataron de 2 balazos a una distancia no mayor de 1,5 metros. El ministro del Interior y el Ministerio del Interior dijeron, no, hubo un enfrentamiento entre una distancia de 10 a 12 metros. Entonces ahí ya hay una controversia, ¿verdad? La pericia dice, sí, existieron 2 disparos desde la habitación del diputado, pero dentro de la conclusión refieren y dicen, es mucho más probable que esos 2 disparos lo hayan hecho los que ingresaron a la habitación del diputado luego de haberlo matado, porque los disparos no tienen sentido en cuanto a la ubicación del diputado. O sea, tuvo que haber estado en un mismo lugar, en un mismo tiempo, en 2 lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, todo eso, nada de eso se investigó, no declaró la señora, no declaró nadie de lo que estuvo ese día ahí, y la causa se termina desestimando. Y si eso no se llama ocultar la verdad, no sé ya cómo se va a llamar algo así, ¿verdad? Y repito, murió un diputado en circunstancias sumamente extrañas. No hay ni siquiera una persona que haya sido suspendida en el cargo por este hecho. Para tener precisión, abogado, cuando Fiscalía, y tener precisión sobre la terminología, Fiscalía abrió una investigación y finalmente desestimó sobre lo que ocurrió esa madrugada, ¿o fue porque ustedes presentaron una denuncia? Para entender un poco bien la trama. Nosotros presentamos una denuncia en Pedro Juan Caballero que se estaba investigando. Y es cuestión de recordar un poquitito. Cuando se hacen las primeras investigaciones, y el fiscal de Pedro Juan Caballero, que estaba llevando la causa, refiere públicamente, y justamente con una colega de ustedes, hace la referencia de que él iba a generar una imputación de acuerdo a los elementos que existían en ese momento. Al día siguiente se conforma un equipo de fiscales y se detiene esa imputación. Sí. Y a nosotros nos dice el fiscal de Pedro Juan Caballero, no imputé porque el equipo de fiscales de Asunción, guiado por Matilde Moreno como el fiscal de la Junta, me dijeron, acá no se le imputa a nadie. ¿Entendés? O sea, evidentemente se armó un equipo para evitar esa imputación. Y yo no tengo problema de debatir en una plaza pública con elementos lo que te estoy diciendo. Bien, entonces a ver, existen demasiados hechos controvertidos para que por lo menos se haya abierto una
una investigación. Y la otra pregunta que yo me hago, ¿cuál fue la necesidad de desestimar en 6 meses no investigándose nada? Si tenemos causas abiertas nosotros durante años acá por robo de gallina y no pasa nada. A ver, entonces, abogado, sí, se abrió el expediente, se avanzó, pero se desestimó. Para que lleguen a la desestimación, ¿a quiénes tomaron declaraciones, por ejemplo? Cuando hablamos de parte o afectada o víctima, en este caso, como la familia. Ellos tomaron como ciertas las declaraciones que manifestaron los que ingresaron a la habitación del diputado y argumentaron que ellos actuaron en defensa propia. Y eso es totalmente falso, aunque el diputado haya disparado. Y te explico por qué. Esto está demostrado científicamente, que un disparo dio en el techo y el otro disparo dio al costado del marco de la pared. O sea, los disparos no generaron ningún peligro para los que ingresaron a la habitación. Entonces, ¿cuál fue el motivo y la necesidad de matarlo? Claro. Si el diputado estaba agazapado en una posición defensiva y el que disparó lo hizo a 1 metro de distancia. Quiere decir que vamos a dar por hecho que el diputado disparó. Cuando ellos ingresaron a la habitación no hubo disparo. Ellos ingresaron a la habitación, se fueron hasta el diputado y a 1,5 metros lo dispararon. O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿Qué peligro corría la integridad de los que ingresaban? ¿Y dónde estaban los otros 28? O sea, si nosotros vemos cualquier operativo, hay un equipo que entra primero, otro se queda en la retaguardia, o sea, nadie sabe qué pasó y tampoco funcionaban las cámaras porque no había presupuesto. O sea, díganme si con lo que yo le estoy diciendo ya no existe un elemento por lo menos para que haya una imputación y una investigación más seria. Abogado, cuando el cuerpo fue traído a Asunción, ¿se aplicó el protocolo de Minnesota? Sí. ¿Y eso fue lo que permitió identificar esos elementos que recién describiste sobre trayectorias, posiciones y demás? Así mismo. Así mismo. Para ustedes, lo que usted acaba de decir era suficiente. Esas sospechas de cómo se contradecían lo que era el resultado de autopsia con lo que creía Fiscalía era razón suficiente para la investigación. Totalmente. Es por eso que van a la corte ahora. Así es. Estamos en la corte, pero es por una cuestión de formalismo nada más, porque el resultado evidentemente va a ser negativo, ¿verdad? Estamos agotando la instancia para después tener que recurrir a los organismos internacionales. Pero lo grave es la impunidad en que quedó esto. Te repito, no hay un solo responsable, no hay ninguna sanción política, no hay ninguna sanción jurisdiccional, ni siquiera lo que le mataron al diputado perdieron el cargo. Siguen trabajando. O sea, nosotros no podemos, nunca dio una explicación, nosotros quién dio la orden, por qué se ingresó a las 3 de la mañana, por qué se violaron los protocolos internacionales adoptados por el país cuando se hacen operativos de este tipo contra civiles, donde se tienen que agotar un montón de instancias para llegar a lo último, que es disparar contra la vida de una persona. O sea, se violaron hasta lo más básico. O sea, ¿cuál fue la necesidad de ingresar y disparar al diputado si él estaba solo? ¿Dónde iba a ir? Si se hizo un cerco que, o sea, no existe ninguna posibilidad ni para cualquier fiscal aprendiz que no haya realizado o que no hubiera realizado una imputación. Y lo iba a hacer. El fiscal de Pedro Juan Caballero lo iba a hacer hasta que la atajaron, ¿verdad? ¿Quién lo quería muerto al diputado Lalo Gómez? Y esa es la gran pregunta. Toda esta investigación que se habló de Brasil, que esa imputación que llegó a la madrugada ya después de que haya pasado todo esto, ¿lo liga finalmente a Lalo Gómez con algún hecho que pueda conducir a esto, abogado? No hay ninguna causa abierta en el Brasil en contra del diputado o en contra de su hijo o de algún familiar. No hay una denuncia, no hay una causa abierta, no hay absolutamente nada, porque es justamente lo que nosotros a través de informes le hemos solicitado a Brasil. Si estamos hablando
de una persona que forma parte de un grupo de criminales internacionales que se dedica al tráfico internacional de Paraguay a Brasil, me imagino que tiene que haber existido una causa abierta en el Brasil, una investigación, y no existe absolutamente nada. Esa es la realidad, por lo menos en papeles, que es lo que debe de importar, ¿verdad? Por eso es que yo digo que me preguntan, ¿y qué va a ocurrir ahora? Porque la acusación, el acto conclusivo del Ministerio Público tiene que darse en unos días. Y yo digo, y van a acusar. Y van a ir hasta el final, porque es mucho más grave para el Ministerio Público decir, no tenemos elementos para continuar con esta causa, en la cual la causa que se abrió y causa en la que murió un diputado, y decir hoy, ¿saben qué? No hay elementos, el diputado murió sin sentido alguno. Entonces van a ir hasta el final. O sea, doblemente perverso es lo del Ministerio Público. Pero, abogado, esa imputación que llegaba esa madrugada, y justo estaba repasando un poco aquí el documento, hablaba de una investigación de la Policía Federal del Brasil que compartía información con el Ministerio Público paraguayo y con la Senat también en su momento. ¿Alguna vez ustedes tuvieron acceso a esta investigación que se hacía sobre el caso Pavo Real? No existe, y no existe tampoco en la carpeta fiscal. Nosotros le intimamos a la embajada, es más, no sé si ya lo comenté con ustedes, cuando surgió una situación como esa, nosotros fuimos a solicitar, porque ellos son brasileros, se solicitó una audiencia con el embajador acá en el Brasil, nos recibieron, y nunca dimos a conocer porque ellos nos pidieron que sea confidencial, pero bueno, ya que tanto se habla de este tema, creo que también esa confidencialidad tengo que dejar de lado. Nosotros nos reunimos, no estaba el embajador, pero estaba el primero al mando, no sé cómo se llama en términos de... Encargado de negocios. Sí, una persona de la federal, y otra persona más, no sé si era un cónsul o no sé quién, y ahí nosotros les preguntamos, se fue la hija, se fue la madre, y estuve yo, y le dijimos, si existe algo en contra del diputado, del hijo, queremos saber, queremos tener conocimiento, nosotros vamos a entender, pero queremos saber qué es lo que ocurrió. Y ellos nos manifestaron, no existe nada, nosotros no tenemos nada, no hay ninguna causa abierta, no podemos darle ningún tipo de información porque no existe. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. Posteriormente, hace unos meses, el ministro volvió a referir esa circunstancia. Nosotros le enviamos un colacionado ya formalmente a la embajada a que nos informen si existe o existió una colaboración, alguna causa abierta, algo del Brasil con Paraguay. Tampoco nos respondieron. O sea, si existió algo, no existió en papeles, ¿verdad? Y esa primera imputación, la primera imputación que se hace supuestamente por lavado de dinero, hoy en la causa principal existe una sola pericia que obra en la carpeta fiscal, una pericia de más de 100 hojas, donde el perito en su conclusión dice que no existe lavado de activos porque todas las operaciones financieras que dieron motivo supuestamente a la imputación por lavado de dinero fueron operaciones que se hicieron dentro del sistema financiero paraguayo, bajo los controles de dos bancos importantes como GNB y Continental, que son los bancos que descontaron los cheques, que son los bancos que aprobaron la operación y que son los bancos o sea, operación que se hizo y que pasaron todos los controles internos de esos dos bancos y también los controles internos del organismo de control que pesa sobre este tipo de operaciones. Entonces dice el perito, si el dinero estaba dentro del sistema financiero y circuló dentro del sistema financiero con la aprobación de todos los controles, no puede existir lavado de dinero porque el dinero es totalmente trazable. O sea, se sabe de dónde salían los cheques, se sabe de dónde salió la plata para descontar los cheques. Claro. ¿Qué pasa ahora con los bienes de Lalo? Y los bienes están todos en poder de la Senadico, sí, que es otra perversidad, que es lo que yo me paso discutiendo y que es también una de las causas por las cuales me imputan a mí.
Y tenemos que entender nosotros de que el comiso se tiene que dar solamente contra los bienes que son producto de un hecho punible. Si yo soy Pablo Escobar y yo recibo un bien de herencia que no tiene nada que ver con algo que yo he adquirido de un hecho punible, no tienen por qué comisarse eso. Y acá se comisaron todos los bienes del diputado y está más que demostrado que esos bienes, que son estancias realmente, él lo adquirió 20 años atrás y en algunos casos de herencia. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo que está comisado, estos bienes está demostrado que no son producto de ningún hecho punible? Si el hecho punible que se le atribuye supuestamente al diputado, el hijo, es del 2017 al 2021, y esto se adquirió en el año 90, otro en el año a inicio del 2000. Entonces, ¿por qué vos estás comisando o pretendiendo comisar algo que está demostrado no es producto de ningún hecho punible? Porque dentro de tu margen de investigación estos bienes no figuran. O sea, esa es la perversidad que existe en esta causa. Y a mí, y como dice el comunicado de la familia, a mí me imputan porque yo recibo 4 inmuebles en concepto de dación de pago por honorarios, bienes que tampoco son producto de ningún hecho punible, bienes que donde ni siquiera pesa comiso, bienes que todavía no fueron investigados si se adquirió o no se adquirió producto de un hecho punible, y sin embargo yo estoy investigado por lavado de dinero. Y como dice el comunicado, y bueno, y con ese criterio, entonces todas las personas que recibieron plata del diputado en su campaña política tienen que estar imputados. ¿O por qué? Porque si vamos a tener esa teoría de que todo lo que daba Lalo era producto del narcotráfico, ¿cuál es la diferencia entre un inmueble y dinero que daba para actividades políticas? Dígame ustedes. ¿A muchos políticos le dio dinero el abogado? A muchos políticos les ayudó, y dar dinero en carácter de préstamo no te puedo decir, pero no, sí te puedo decir, de ayudarles para la campaña, para... y según la información de la familia, sí. Es más, es una campaña política que se realiza en un departamento como el departamento de Mambay, y te puede decir cualquiera, no es una campaña que cuesta menos de $2 millones. O sea, si a mí me imputan por 4 inmuebles que suman 1.700 millones, y tenemos en cuenta esa teoría, te vuelvo a repetir, que todo lo que él da es producto de hecho punible, entonces acá tendría que haber una fila inmensa de personas que también tienen que estar imputados, ¿verdad? ¿A quién le llegó a dar $2 millones? No, ese es el costo de que tiene más o menos una campaña política en el departamento de Mambay. Es lo que gastaba él, más o menos. Él contado las internas y después las generales, ¿verdad? Sí, claro, el costo total sería. Sí. Oscar, ¿quién te imputó a vos? Un equipo de fiscales encabezado por el fiscal Cabrera, donde ellos sostienen y dicen de que yo me quedé con 4 inmuebles. Me imputan por lavado de dinero, por haber cobrado honorarios de forma transparente, con la aprobación del registro, bienes que estaban totalmente libres de todo gravamen. Entonces ellos me imputan y ellos dicen esto es lavado de dinero porque yo adquirí en concepto de honorario 4 inmuebles. Sin embargo, sobre esos inmuebles no pesaba ninguna medida cautelar, no existe ni siquiera comiso, esos bienes no estaban en poder de nadie, pero ellos me imputan porque dice de que Alexander está siendo investigado por un hecho punible de lavado de dinero. Resumiendo más o menos ¿Y esto ante Omar Legal o ante quién? No, acá ahora, el día de ayer justamente tenemos jueza en esta causa que es Rosarito Montanía. Esto es ridículo. Yo creo que hay que procesar al fiscal Cabrera. O sea, el fiscal Cabrera tiene que estar procesado por este tipo de amedrentamiento. Es patético. El amedrentamiento de un comienzo inició. Ustedes recuerdan que a mí me sancionaron, eso está también en la corte, por manifestaciones mías, justamente en un programa que realicé con vos. Sí. Que al juez Omar Legal no le gustó y tomaron ellos como términos injuriantes. O sea, me pregunto yo, sin que yo tenga un juicio, sin que se me haga una
un juicio para determinar si mis manifestaciones fueron injuriantes o no, o si estaban justificadas, a mí me sancionan porque ellos determinan que es injuriante mis manifestaciones. O sea, son juez y parte. O sea, eso es lo más terrible. O sea, yo ni siquiera tengo derecho a defenderme. O sea, me sancionan por unas afirmaciones que ellos dicen es injuriante y no me dieron a mí la posibilidad de decir, no, espera un poquitito, porque injuriante si yo tengo causa justificada, es un funcionario público, un hecho público. O sea, no me dieron esa posibilidad y me sancionaron. Y establecieron un tipo penal sin que se me haya juzgado y condenado por eso. No, esto es terrible. Oscar, a ver, solo para sintetizar el hilo. La causa asesinato de Lalo Gómez, entonces, en este momento se encuentra en la Corte Suprema. Vos estimás que la Corte va a actuar del mismo modo que actuaron todos, y entonces vas a llevar el tema a la Corte Interamericana. Sí, nosotros estamos trabajando ya con la doctora Raquel Talavera, que tiene experiencia en este trámite a nivel internacional, trabaja con muchas ONG acá en el país, y estamos agotando, como se dice, las instancias para poder recurrir. Pero eso no trae ningún alivio a los familiares, porque vos sabés el tiempo que eso dura para obtener un resultado. Pero me estaba contando, vos fíjate, me estaba contando la abogada que no existe precedente en todo el mundo, ninguna denuncia en los tribunales internacionales, o sea, ninguna denuncia, a lo mejor hecho sí pudo haber ocurrido, pero no existe denuncia alguna donde un diputado en actividad es asesinado por las fuerzas públicas de ese país. O sea, no existe. Va a ser el primer caso que se va a analizar este. Ay, sí. Bueno. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes.